Si no entiendes que Yeshua vino a cumplir y no a abolir, entonces no entenderás nada de la Biblia. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El contexto de estas palabras es una respuesta a las críticas que sus contemporáneos, los religiosos de la época, le estaban haciendo a Yeshua. En el video anterior no expliqué correctamente una idea. Quiero hacer hincapié en que cuando decimos su palabra nos referimos a las palabras que dijo y a esto también, a toda la Biblia. Y quisiera rectificar y profundizar este mensaje. Juan 7, del 16 al 19, nos dice lo siguiente. Yeshua le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Yeshua predicó y enseñó solo dentro del marco de lo que la Escritura ya estableció. Por eso es que él dice que sus palabras no son de él, sino que son del Padre. En realidad, él no dice nada nuevo. Todo lo que él dice ya estaba escrito en la Biblia. Él no cambió ni abolió nada de la Escritura. Un dato muy importante que debes saber es que esto que acabo de leerte estaba en el siguiente contexto. Yeshua estaba enseñando en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de tabernáculos. De hecho, vemos algo muy interesante versículos atrás, si nos vamos al versículo 8, porque dice: Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Es muy interesante lo que Yeshua estaba diciendo acá, porque si él no subía a la fiesta, quiero explicar esa frase. En el contexto significa subir a Jerusalén. Es un ascenso físico, pero más bien espiritual. Él estaría pecando y estaría descartándose como el sacrificio perfecto, porque es obligación subir a las llamadas 3 fiestas de peregrinación, que son Pesaj o Pascua, Shavuot o Pentecostés, y también esta, que es Sukkot o tabernáculos. Entonces él dice: suban ustedes porque todavía no es mi tiempo para que yo lo haga. Pero eso es una afirmación profética, porque de hecho él sí fue a Jerusalén a guardar la fiesta porque él tenía que hacerlo. Pero cuando él dice: suban ustedes porque mi tiempo no ha llegado, está queriendo decir el tiempo profético en que yo cumpliré el sentido de esta fiesta aún no llega. ¿Cuál es ese sentido profético de la fiesta de tabernáculos? Las bodas del Cordero. Como te puedes dar cuenta, el mensaje de nuestro Mesías está alineado con toda la Biblia. Esta fiesta de Sukkot, que fue establecida en Levítico 23, bueno, en realidad fue descrita en Levítico 23 porque fue establecida desde la creación misma, articula en la Biblia el rol profético del Mesías y el plan de salvación. Por lo tanto, todo lo que Yeshua dijo, enseñó, estaba dentro de la palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Lamentablemente, 2000 años después, su mensaje ha sido desvirtuado, ha sido cambiado, ha sido sacado de contexto. Así que vamos a revisar 3 aspectos importantísimos que debemos comprender para entender el verdadero mensaje de nuestro Mesías, Yeshua. El primer aspecto muy importante que debemos comprender es el contexto religioso de la época. No se va a entender nada de lo que Yeshua decía cuando él utilizaba esta frase:
oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Eso no se entiende si no vamos al contexto religioso de la época. Los religiosos de la época enseñaban de manera oral al pueblo. Entonces, cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, él se está refiriendo a esta tradición oral. Además de un punto muy importante que me gustaría desarrollar en este video, que es la ley oral. El judaísmo cree que existe una Torá escrita, que es la Biblia, y una Torá oral, que fue transmitida generación a generación. Ahora, nada de la Biblia nos dice que esto sea así, y muchas veces la ley oral va en contra de la ley escrita. Entonces, cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, no está contradiciendo lo que está escrito acá, sino que él está diciendo, les han enseñado mal la palabra, pero yo ahora les digo, lo voy a dejar hasta acá para que sigamos estudiando. La importancia del contexto. Creo que lo he dicho en todos mis videos. En términos generales, existen 3 denominaciones religiosas que existieron en el tiempo de Yeshua y que además luchaban entre sí por monopolizar el poder religioso de la época. Estas 3 doctrinas eran los fariseos, los saduceos y los esenios. De estas 3, las más importantes eran la de los fariseos y los saduceos, que son mencionados muchas veces en la palabra. El grave problema consistía acá en que estas denominaciones religiosas cometen un error típico del judaísmo y de todas las religiones en realidad, que es querer constituirte como un mediador no autorizado entre Elohim y el hombre. Esto se hace tanto añadiéndole, quitándole o modificando la escritura. Elohim te hace responsable a ti de leer la Biblia, conocerla y mantenerte viviendo dentro de ella. No hay ninguna religión o líder religioso que tenga que decirte cómo hacer las cosas. Sí hay siervos que pueden ayudarte a entender mejor, pero la responsabilidad es tuya. Nadie puede decirte cómo tienes que hacerlo. La Biblia es un cerco de protección. Si nos mantenemos dentro de ese cerco de protección, nos irá bien. El problema es que el judaísmo de la época fue creando cerco tras cerco, tras cerco, tras cerco, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, añadiendo y añadiendo takanot. ¿Qué son las takanot? Son regulaciones rabínicas que se imponen a la gente como una carga adicional. Ahora tiene más sentido cuando Yeshua dice, mi yugo es ligero, mi carga es ligera, está libre de toda esa religiosidad. Esto proviene de una mala interpretación de Levíticos 18:30. Ni siquiera es de todo el versículo, es de una frase del versículo que ellos sacan de contexto. El judaísmo traduce esta frase como, por consiguiente, debes mantener mi cargo. Con esto, ellos están implicando que el Creador le dio a los rabinos el rol de mantener el cargo que él tiene de legislador. Por lo tanto, el judaísmo debería crear leyes y leyes y leyes para mantener el cargo del Creador y que la gente se mantenga haciendo lo correcto. Ahora, es cierto que esta frase se puede traducir así, aunque generalmente se traduce como guarden mis estatutos, que es una mejor traducción porque se alinea al contexto. El contexto es un llamado a la santidad. De hecho, esta frase viene después de muchos mandamientos de tú no vas a hacer esto, que están llamados a mantener un estado de santidad del pueblo. Y al final termina el Creador diciéndole, entonces, guarda mis estatutos para que no seas como esas otras naciones que yo aborrezco porque hacen todas estas malas prácticas. Si te fijas solo por el contexto, no tiene mucho sentido que sea, entonces tú mantén mi cargo, tú sigue creando leyes. Pero aquí es donde viene lo más interesante de todo esto. Y es que vemos que al Padre nada se le escapa y todo estaba dentro del plano profético que el Creador diseñó. Es muy interesante notar esto. Nadie puede hacer lo que el judaísmo ha hecho, lo que el judaísmo de la época y el actual hacen. Porque si tú vas a las siguientes referencias, esta y esta. Si te fijas, estábamos hablando del inicio de la Biblia, como la mitad de la Biblia y finales de la Biblia. Está establecido en estas citas lo siguiente. No puedes añadir a mis mandamientos y no puedes quitar de mis mandamientos. Mi ley es perfecta. La Biblia es perfecta. No puedes añadirle, no puedes quitarle.
Ahora, sí hay que hacer la siguiente aclaración. La Biblia es como una constitución. Nada de lo que está acá se puede cambiar. Pero es verdad que aquí no tenemos leyes para todos y cada uno de los aspectos de la vida. Entonces hay que hacer una bajada a la realidad cotidiana. Y aquí es donde entra el plano profético. Quiero adelantarme para decirte lo siguiente. El Eterno te hace responsable a ti por hacer esa bajada. Esta es la cadena de autoridad que él estableció. Está el Padre, luego viene Yeshua como el único mediador entre los hombres, y luego viene el sacerdote de Gad, que es responsable de toda su familia. No hay un líder religioso en este esquema que el Creador diseñó. Sí existe la figura de siervos, gente que te puede enseñar, que te puede ayudar, que te puede dar herramientas, pero nadie puede venir a decírtelo. Ahora, si alguien viene y quiere ponerse como un intermediario, tú no puedes aceptarlo, porque si no, afrentas tu cabeza, que es Yeshua, y entras dentro de lo que el mismo Yeshua dice que es a lo que él aborrece, que es el nicolaísmo. Ahora, ¿por qué te digo yo? Voy a volver atrás, me desvío un poco del punto original, pero todo estaba dentro del plano profético. Como de alguna manera había que hacer esta bajada, mira lo que dice Génesis 49:10. En contexto, Jacob le está profetizando a cada uno de sus hijos, a sus 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Y de Judá dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este verso que acabamos de leer nos dice que Judá tendrá el cetro, o sea, el poder real, la realeza. De hecho, todos los reyes, David, por ejemplo, el mismo Yeshua, son de la tribu de Judá, son la tribu de la realeza. Y también dice que será el legislador. Entonces, Judá tenía la autoridad para tomar la Torá y ser los legisladores, ser quienes lo apliquen. Pero tiene una cláusula muy importante, y es que dice, esto va a ser solamente hasta que venga Silo. Y Silo ya vino. Eso es lo maravilloso de todo esto, que ya vino Silo, ya vino Yeshua. Entonces, cuando Yeshua viene a la tierra y se enfrenta con todos estos religiosos judíos, él lo que está haciendo es lo siguiente, ahora llega el momento en que yo, que soy la imagen visible de Elohim, que soy el Elohim hecho carne, que soy el Mesías, el verdadero rey de Israel, yo voy a legislar, yo les voy a enseñar cómo se interpreta correctamente la escritura. Por eso es que él dice tantas veces, ustedes oyeron que se les dijo, bueno, esa interpretación está súper mala, ahora yo les voy a dar la verdadera interpretación de lo que dice la Biblia. Pero nunca abolí la Biblia. Al contrario, él dijo, ni una jota ni una tilde pasarán mientras esté en el cielo y la tierra. Pero mira algo tan interesante. Vamos a volver a este versículo que el judaísmo ha malinterpretado para aprender algo muy interesante. Acompáñame. Ya, estamos aquí entonces en Levítico 18:30 para examinar lo que dice este texto, pero en hebreo. Usemartem et mishmarti, que es lo que el judaísmo tradicional ha traducido como por consiguiente debes mantener mi cargo. Como te decía, esta es una posible traducción, aunque la más correcta sería entonces guardarás mis mandamientos. La palabra usemartem viene de la raíz shamar, que significa guardar, cercar, proteger y prestar atención. Entonces como toma la atención, guarda, mantente en la cerca de mis mandamientos. Y después dice et mismarti. Mismarti viene de la raíz mishmeret, que significa guarda, pero también ordenanza. Entonces eso es, por contexto, lo que aquí se nos está transmitiendo, es guarda mis mandamientos. Pero inclusive si tomamos la traducción que el judaísmo ha hecho, que es usemartem, como entonces mantendrás mi guarda, mi cargo, como legislador, vemos que hay una palabra que no se está traduciendo acá, que es la palabra et. Y aquí es donde vemos el plano profético cumpliéndose, porque et es una palabra intraducible del hebreo, pero está compuesto de dos letras, que son la Aleph y la Tav, la primera y última letra del alfabeto hebreo. En griego sería alfa y omega, en español A y Z. ¿Y quién es el que dijo yo soy el alfa y la omega? ¿Quién es el que en realidad no hablaba griego, sino que hablaba hebreo? Es Yeshua. Él dijo yo soy el Aleph y el Tav. En Apocalipsis nos está revelando el misterio del inicio del libro.
Entonces está diciendo que el que guardará el cargo, el rol de ser el legislador, de ser el que tiene los mandamientos, que de hecho él es la esencia de los mandamientos, es el Aleph Tav, Yeshua mismo. Qué maravilloso ver cómo aquí ha sido codificado este mensaje profético. Yeshua, por lo tanto, es el Aleph Tav que está sacando a su pueblo del error de la religión. Te está haciendo responsable a ti de leer la constitución del reino y permitir que sea el Ruach que te ministre, que te guíe, que te enseñe cómo aplicar en tu vida estas enseñanzas. Si tú le permites, Él te va a enseñar cómo aplicar la Torá. Yo recuerdo que tenía dudas de cómo guardar el Shabbat, por ejemplo. Yo decía, bueno, si mi trabajo es profesor, y yo en Shabbat no puedo trabajar, no puedo hacer clases, entonces sí puedo hacer otras cosas. Y recuerdo, por ejemplo, que un día me puse a hacer un trabajo como de construcción, con martillos, clavos y haciendo cosas. Total, yo no trabajo en eso. Pero la verdad es que el Ruach habló a mi corazón y yo me sentí cada vez peor de estar haciendo eso, y entendí que era el mismo espíritu el que me estaba diciendo, no es así. Y luego de eso entendí, el Shabbat es una cita que yo tengo contigo, donde quiero que estemos en intimidad. ¿Cómo puedes estar haciendo otras cosas? Y fue tan revelador para mi vida, y entendí que yo no necesitaba que una autoridad religiosa me esté diciendo lo que tengo que hacer. Es el Ruach el que nos ministra. Pero entiendo que tampoco puede ser subjetivo y a criterio de cada uno, y por eso está la palabra escrita, para que tengamos ese criterio definido del que no nos podamos mover ni a derecha ni a izquierda. Todo esto fue profetizado por Moisés, y para entenderlo debemos conocer cuál es la naturaleza de la ley, de la Torá, de las instrucciones. Pero eso lo aprenderemos el próximo sábado en el siguiente video. Pero mientras tanto, te recomiendo que vayas a ver un video que te voy a mencionar al final. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Este canal se llama Elishab, porque el tiempo en que Elohim restaura todas las cosas ha llegado. El video del que te hablaba recién es este. Te recomiendo mucho que vayas a verlo para que entiendas cuál es el verdadero mensaje de restauración que Yeshua está haciendo en nuestros tiempos. Por ahora, nos vemos el próximo sábado. Shalom.